Saludos a todos, mi nombre es Joan de Jesús Tejada Polanco, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Vía la materia Control de Sistema Automático vamos a tratar el tema modulado de sistema eléctrico. En este tutorial vamos a ver este modulado, la cual contiene una fuente de voltaje, una corriente, una resistencia, una bobina, un capacitor y un voltaje de salida. Entonces, y una corriente que circula. Ahora bien, para resolver esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta las fórmulas que vamos a usar. En este caso, bien, tenemos la primera, el voltaje de la resistencia es igual a la resistencia por la corriente que pasa. Es lo que nos dice esta. Entonces, luego tenemos el voltaje de la bobina, que es igual a la bobina por DI sobre DT. Entonces, luego tenemos el voltaje del capacitor es igual a 1 sobre la constante del capacitor por la integral de la corriente por dt. Entonces, antes de continuar, cabe destacar que en los circuitos eléctricos, cuando tenemos un circuito en serie, como es este caso, la corriente es la misma en todos los puntos. Entonces, si fuese un circuito paralelo, sería la corriente, sería el voltaje igual en todos los casos. Entonces, continuando, el siguiente paso es que vamos a utilizar por la ley de Kirchhoff, nos queda esta fórmula que nos dice que el voltaje de la fuente es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de la bobina más el voltaje de capacitor, que sería este. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es sustituir cada fórmula de esta en este punto. Entonces nos queda que el voltaje de la fuente es igual a la resistencia, que sería esta parte de aquí, más el voltaje de la bobina, que sería esto. Entonces, para esta parte nos quedaría esta, que es el voltaje del capacitor. Ahora bien, viendo aquí que tenemos la corriente, vamos a derivar de esta fórmula mediante el fundamento matemático, que nos quedaría esta fórmula, que es igual a la corriente es igual a la constante del capacitor por el voltaje del capacitor sobre dt. Entonces, en este caso vamos a sustituir esta parte en cada una de estas, excepto en esta, que le vamos a explicar cuando estemos en este punto. Entonces, decimos que nos queda, sustituyendo en esta parte de aquí, nos queda que el voltaje es igual a L, esta de aquí, por C, por D al cuadrado. ¿Por qué D al cuadrado? Porque tenemos D aquí y una D aquí. Por lo tanto, los exponentes se suman. Entonces nos queda D al cuadrado por voltaje por C sobre dt al cuadrado. Lo mismo, dt al cuadrado, dt y dt, los exponentes se suman. Entonces, ahora vamos en este punto, que nos quedaría que R por C por D por V por el voltaje
de capacitor sobre dt. Entonces, en este caso, como aquí tenemos la corriente, lo que tenemos es que sustituir por esta parte de aquí, que es el voltaje de capacitor. Entonces nos queda más el voltaje de capacitor en T. Ahora bien, ahora lo que buscamos es la función, la transferencia, perdón, la transformada de Laplace por medio de la tabla, y nos queda que el voltaje de la fuente es igual a la bobina por el capacitor por S al cuadrado por el voltaje del capacitor menos S por el voltaje del capacitor, que es igual a 0, menos el voltaje del capacitor. Entonces, para este caso nos quedaría que RC por S por el voltaje del capacitor menos el voltaje del capacitor en 0. Entonces pasamos esta parte igual. Entonces lo hacemos esta parte. Entonces, continuamos que aquí tenemos dos condiciones iniciales, que serían esta aquí y esta aquí. Entonces, y en este caso, lo que nos queda que las condiciones VC es igual a 0, entonces se elimina. Entonces nos queda que el voltaje de la fuente, que es VI, es igual a la bobina por el capacitor, S al cuadrado por el voltaje del capacitor, más RC por S por el voltaje del capacitor, más VC. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, como tenemos VC, entonces lo que tenemos, hacemos factor común, entonces lo que hacemos es 1. Entonces nos queda que el voltaje de la corriente es igual a LC por S al cuadrado más RCS más 1. Entonces esta y esta le hicimos 1. Entonces más esta parte de aquí. Entonces ahora lo que nos queda para hacer las condiciones de el voltaje de la entrada y el voltaje de la salida, hacemos que VC S sobre el voltaje de la corriente, perdón, VI sobre S es igual a 1 sobre esta parte de aquí, que sería LC por S al cuadrado más RCS más 1. Este fue nuestro resultado. Muchas gracias por su atención.